Bueno, pues los saludo de nuevo. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast número 3. Mi nombre es Ludwig Hense. Este podcast número 3, que es un espacio que ya hemos dicho que vamos a utilizar como un espacio más informal para hablar de forma más directa sobre los temas de tipo internacional, cuestiones de historia, cuestiones de geopolítica, lo que esté pasando. Vamos a hablarlo en este espacio. Y este espacio va a ser un espacio post-clase, ¿no? Lo decíamos la vez pasada, va a ser el espacio en el que vamos a estar platicando con un lenguaje más directo de algunos temas que, bueno, obviamente tienen que ver con la internacionalidad, pero también algunos otros que salen un poco de la internacionalidad y que están siempre ahí presentes, ¿no? Fuera de un espacio específico en el que podamos platicar acerca de varias cosas que se nos van ocurriendo a lo largo, pues, del tiempo. Y además también va a ser un espacio en el que con un lenguaje mucho más fácil vamos a estar explicando, como en una plática, pues algunas cosas que suceden a nivel internacional, ¿no? O sea, explicar los conflictos internacionales y por qué están pasando ciertas cosas y hacer algunos análisis semanales para ir dándole seguimiento a la agenda del mundo, ¿no? Entonces, pues este espacio se abrió precisamente por eso. Este es el tercero. Los dos pasados, si no los han escuchado, los invito a que escuchen estos dos podcasts pasados en donde explicamos el origen de Escritura Internacional, que va a ser como la base, ¿no? Ahí va a estar ya archivado nuestro origen explicado, el origen de todo el concepto, de las herramientas y de lo que fuimos necesitando para ir construyendo este concepto de Escritura Internacional y del sistema que utilizamos ahora para poder analizar pues el mundo, o los conocimientos, o la información. Y bueno, siempre es muy importante conocer esos motivos, ¿no? Para que sepan también un poco más acerca de mí y bueno, tengamos este espacio de acercamiento, ¿no? Que conozcan un poco acerca de todo este proyecto y de todo este centro de estudios que resultó luego de toda esta experiencia. Y bueno, a partir de estos dos que habíamos dicho la vez pasada que eran de la historia, vamos a comenzar a hablar acerca de cosas que tengan que ver con la internacionalidad. Yo los invito a que nos escriban aquí en los comentarios. Este podcast lo subimos a varias plataformas, entonces en la plataforma en la que lo hayan escuchado, y si no, de cualquier manera, nosotros en nuestra página de Facebook y en YouTube también podemos ir capturando todos los comentarios que ustedes puedan ir haciendo, para que podamos platicar, para que nos ayuden a dirigir la conversación hacia los puntos que les interesen, ¿no? Cada semana, como decíamos, vamos a estar actualizando estas pláticas o estos podcasts. Y bueno, vamos a estar tocando los temas que estén sucediendo, pero también si alguno de ustedes tiene algún tema o varios temas que requieran de varias intervenciones, que tengan duda y que quieran que los expliquemos aquí, incluso dudas históricas, ¿no? O cuestiones que se hayan mantenido ahí en un comentario que hayan querido hacer en algún momento y que no lo hayan podido hacer y que les interesaría que lo desarrolláramos, pues escríbanos para que podamos estar pues también viendo cuáles son los temas de interés para todos ustedes, ¿no? Y la idea, como lo hemos dicho siempre, pues es entender lo que pasa en el mundo, ¿no? Ese es el eslogan y bueno, eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Es nuestro trauma, habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Es parte de una obsesión que tenemos, ¿no? De forma personal. Entonces, bueno, bienvenidos. Con el paso del tiempo vamos a ir mejorando todos los elementos como parte de la evolución, ¿no? Todo se mejora con el tiempo y pues vamos a ir mejorando todos los elementos, todos los aspectos de este podcast, igual de los videos, igual de las ediciones, igual de todo. Y bueno, pues los invito para que lo hagan de forma habitual, nos escuchen y pues se enteren en una forma más dinámica, ¿no? Esta semana vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial. Ahora que hubo este revuelo del chat que salió al mercado, o sea, bueno, del sistema de inteligencia artificial del chat GPT-3 o GPT-3 o GPT-4. Vamos a explicar qué es eso porque inmediatamente empezaron a salir un montón de informaciones y de artículos diciendo que ya, anunciando un mundo distópico,
¿no? Diciendo que ya se iba a acabar o que ya estábamos a punto de terminar de ver al mundo como lo conocimos hasta ahora. Incluso varios famosos, Elon Musk y varias otras personas escribieron una carta, seguramente escucharon, vieron, leyeron al respecto, una carta en donde estaban pidiendo a los desarrolladores de esta tecnología que suspendieran el lanzamiento al público de esta tecnología al menos 6 meses para que el mundo se preparara. Y entonces, en un principio, la reacción de muchos, incluso la mía en un principio, fue pensar que Elon Musk estaba en algún tipo de desventaja comercial, en alguna etapa de desarrollo previo a un lanzamiento propio de esta tecnología, y por eso pedía, ¿no? Para que se esperaran un poco y después ya pudieran competir, digamos, ¿no? Con esta tecnología, con Google y con otras plataformas que también han estado invirtiendo en este tipo de inteligencia artificial. Y bueno, pues ahí fue donde empezó a florecer pues todos estos perspectivas distópicas del mundo. Y bueno, una de las cosas también importantes es que cómo llama la atención, ¿no? Cómo en la publicidad uno ve cuestiones de ovnis o cuestiones de cuestiones más emocionales y pues llaman mucho más la atención, ¿no? Que otras cosas más serias. Entonces, bueno, todo esto desembocó, hizo que pensara y que reflexionara de varias cosas. Y bueno, vamos a hacer un rápido análisis de toda esta cuestión, qué significa, qué es la inteligencia artificial. Vamos a dilucidar exactamente quién es quién, ¿no? Porque el decir chat MP3, no es MP3, es chat GPT-4 o chat GPT-3 son plataformas de inteligencia artificial y qué es lo que hacen. Y bueno, vamos a explicar todo esto. Vamos a explicar cuál es la empresa que los desarrolla, que trabaja con esto, para saber qué es qué, como dijimos, quién es quién. Vamos a hablar de los peligros y luego les voy a dar una pequeña reflexión al respecto, ¿no? Bueno, y al final también nos encontramos con un artículo de Noam Chomsky. Como saben, Noam Chomsky es un lingüista internacionalmente reconocido, muy crítico del sistema, digamos, occidental, ¿no? A pesar de ser estadounidense. Y hay una opinión acerca de él, y bueno, vamos a también revisarla al final de la plática, ¿no? Entonces, bueno, después de este larga introducción al podcast número 3, pues les doy la bienvenida. Y bueno, vamos a hablar al respecto de esta inteligencia artificial. Bueno, se empezó a hablar de este tema de la inteligencia artificial y de inmediato pues veíamos qué es, ¿no? Porque de forma reaccionaria pues uno empieza a pensar en Terminator y empieza a pensar en la inteligencia artificial y en estos capítulos de esta serie que pasa en Netflix. ¿Cómo se llama? Una serie muy oscura, Dark. No es Dark. Es otra que se llama Bueno, seguramente ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Ahorita la busco y les digo. Pero estas series futuristas que hablan acerca de precisamente de futuros distópicos en los que la tecnología pues es protagonista, ¿no? Y a partir de ahí es que las conductas humanas y las formas en las que los seres humanos nos vamos relacionando con la naturaleza y con otros seres humanos, pues cambia radicalmente, ¿no? Al tener prácticamente implantada esta tecnología. Y bueno, antes de empezar por el principio, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? No es tan nueva como pensábamos, ¿no? La inteligencia artificial es una rama de la informática y que no es nueva, tiene 50 años que se empezó a desarrollar antes del Internet, en la época del apogeo de la computación. Se empezaron a desarrollar estos sistemas informáticos que buscaban reemplazar la inteligencia humana, o sea, por medio de copiar patrones de conocimiento, o sea, instrucciones y muchas opciones de descripción de estos conocimientos
es que se iban almacenando una gran cantidad de información, y con el paso del tiempo, pues el procesamiento de toda esta información se hace cada vez más rápido, y se permite pues que las respuestas de preguntas que se puedan hacer pues sean mucho más rápidas, ¿no? Entonces es una base de datos gigantesca, pues que pueden crear ya a partir de un sistema de comprensión del lenguaje que se implementa, es lo novedoso. Es una especie de red neuronal que trata de imitar, como decíamos, la forma en la que la inteligencia humana trabaja, ¿no? Entonces, lo que sucede es que la máquina va almacenando toda la información, y en algún momento toda esa información que se ha ido almacenando le permite a la máquina crear nueva información a partir de esos estándares, ¿no? O sea, hacer conexiones a partir de esa información por medio de asociaciones, ¿no? O sea, ya es un nivel de algoritmos que se utilizan, los algoritmos muy avanzados y el procesamiento muy rápido, que permite, pues como decíamos, ¿no?, encontrar información de forma pues, prácticamente inmediata en esta base de datos, que la base de datos es Internet. Por lo tanto, pues es una red de información pues mundial, global, entonces prácticamente puede encontrar lo que sea y prácticamente puede decir lo que sea, ¿no? Ahora, esa es la descripción de lo que es la inteligencia artificial. Ahora, el chat GPT-3 GPT-3 es así como se llama la página de internet. Es pues un desarrollo que lo que hace, también había varias versiones, ¿no? Ha habido varias versiones, GPT-3, GPT-4, GPT-5, que es el que próximamente va a venir, una versión nueva, y evidentemente hubo anteriores. Entonces, esas versiones de los chats que son por medio del lenguaje, o sea, uno escribe lo que quiera, comandos quiero decir instrucciones precisas, que el chat traduce, entiende, digamos, y busca en toda la información que tiene en la red las posibles conexiones que haya con respecto a lo que uno le preguntó, ¿no? Entonces, se pueden elaborar textos, o incluso en algunas otras inteligencias artificiales se pueden crear imágenes nada más describiendo lo que uno quiere que aparezca, ¿no? Crea una imagen de un muchacho surfeando en un día soleado y con un tiburón que lo está persiguiendo sin que él se dé cuenta, con un traje de baño rojo y con unos gogles puestos, y que se alcance a ver una pulsera que está amarrada a su tobillo con una cuerda que está amarrada a la tabla de surf, ¿no? Ahí está una descripción. Entonces, lo que hace la máquina, o lo que hace, digamos, el chat, es ir buscando toda esta información. Primero, ¿qué es un tiburón, por ejemplo, no? Bueno, no primero, pero, digamos, una de las cosas que busca, ¿qué es un tiburón? Entonces, busca la asociación de la palabra tiburón con todas las asociaciones que tiene previas, ¿no? Las fotos que tiene de tiburones en diferentes movimientos, de diferentes tamaños, diferentes colores, fotos, por ejemplo, reales, o fotos de caricaturas, etcétera. Todo lo que sea tiburón, para determinar una respuesta a lo que significa tiburón. Después, lo mismo con todo lo demás, ¿no? Muchacho, ¿qué es un muchacho? Bueno, en México se dice muchacho a un chico, a un joven, a un niño, a un joven, un adolescente, no sé, a una persona, ¿no? Un vato, ¿no? O un güey, o un morro, o etcétera, ¿no? Todas las palabras que pueden describir lo mismo, las va a ir almacenando, y de esta manera, bueno, las va a ir analizando, y de esta manera, al final, va a tener una imagen en la que va a poder integrar todos estos elementos en la imagen, pues ya que va a presentar, ¿no? Y todo esto pues lo hace rapidísimo, ¿no? O sea, hace un procesamiento infinitamente mucho más veloz que el que hayamos nosotros visto antes, y por eso es que puede salir una imagen de forma novedosa, totalmente nueva, y que haya sido a partir de un comando que nosotros le dimos, ¿no?
Entonces, eso es con respecto a las imágenes, pero de la misma manera se pueden crear videos o películas dándole el guión o diciéndole incluso anteriormente en un procesador de textos o que se escriban ensayos o textos. Igualmente podemos mandar el comando y decir, que se escriba una película o escribe una película de un guión, un guión de una película en donde el protagonista sea una chica que pierde a su novio en un accidente automovilístico y está muy triste y entonces viaja para olvidar su tristeza y en ese viaje viaja a Vietnam y entonces en ese viaje descubre un tesoro y bueno, o sea, uno le puede poner todo lo que se está imaginando. Las características de la chica tiene que ser una chica peruana, tiene que ser morena, tiene que tener los ojos grandes, tiene que todo lo que quieran decirle, ¿no? Toda la descripción. Y lo mismo, lo que va a hacer el chat va a ser que va a buscar todas estas referencias que uno le está dando para crear una historia nueva, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que es en este punto, ¿no? En este punto ahora mismo. Como decía, pues ya existen muchas cosas o ya habían existido muchas cosas de la inteligencia artificial. Y bueno, esta es una nueva etapa en este periodo de desarrollo de la tecnología, ¿no? Una de las cosas que nos hacían pensar con respecto a esto de la inteligencia artificial era lo que platicábamos en un principio, bueno, digamos que a principio de curso, cuando hablamos acerca de las edades de la historia, cuando empezamos a explicar el concepto de las edades de la historia, ¿no? Cómo cambia el tiempo, o sea, bueno, cómo cambian las edades para poderlas empaquetar diferentes etapas y estudiarlas mucho mejor. Llegamos a la etapa de la posmodernidad, que es la etapa actual, que es una etapa que, bueno, posmoderna no está, digamos, hay una gran crítica al respecto, ¿no? No todo el mundo reconoce la posmodernidad como tal, o como una etapa, ¿no? Nosotros en Escritura Internacional sí, porque es a partir de 1970 que empezamos a estudiar pues un gran avance que hay con respecto a muchas cosas que trajo consigo la modernidad, ¿no? Y es un buen punto a partir de estos años ir haciendo la división de la posmodernidad. Y en este periodo de tiempo se da la cuarta revolución industrial, que es la revolución tecnológica con las computadoras. Y a partir de ahí, bueno, no tiene ni 50 años y ha revolucionado de forma brutal la forma en la que es el mundo, ¿no? Basta ver fotografías o conocer cómo vivía la gente hace 100 años y pues no se parece absolutamente nada a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Con toda la tecnología que se ha apoderado de todos los rincones de nuestra vida, ¿no? Hay tecnología en todos lados, ¿no? O sea, ahorita me estaba imaginando que desde las lavadoras de ropa y las secadoras y las planchas y todos esos electrodomésticos que se fueron desarrollando en los 20s, a principios del siglo pasado, y bueno, y ahora la tecnología que surge, ¿no? Surge un celular, un teléfono celular. Apenas también esta misma semana se cumplieron 50 años de la aparición del primer celular, del primer teléfono celular que existió, que fue pues un teléfono, seguramente habrán visto las fotos, era un teléfono de tamaño de una caja de zapatos y que pues era muy complicado de utilizar, ¿no? Y que obviamente era muy caro también en esa época. Y 50 años después, pues estamos comunicándonos con una tecnología que superó totalmente, revolucionó, bueno, vino a partir también de estas ideas de la telefonía y la comunicación. Y ahora pues estamos en un mundo que posiblemente no se pudieron haber imaginado hace 50 años, ¿no? Entonces, esta época de la posmodernidad reproduce o acelera exponencialmente los avances tecnológicos y pues el desarrollo de la tecnología nos avienta hacia posibilidades que pues no nos imaginamos, ¿no? Exponenciales también, exponenciales que nos llevan a pensar en futuros pues muy acelerados, ¿no? En muy poquito tiempo se descubren y se inventan cosas que inmediatamente se adaptan a la vida de las personas y se hacen parte de. Y las nuevas generaciones las van adoptando de forma normal, ¿no? Se normaliza. Por ejemplo, también se normaliza esta cuestión de Siri, ¿no? O de Alexa, que son los asistentes
auditivos de los autos o de las computadoras, que también tienen detección de voz, reconocimiento del tono de voz, reconocimiento de las palabras, y uno pues dice lo que quiere escuchar, ¿no? Siri, por favor, busca cómo llegar a la papelería más cercana, o busca la canción de Perrito Triste, y la busca, ¿no? Y eso es tecnología que también ya está incorporada en algunos autos, por ejemplo, ¿no? En la vida, finalmente en la vida de las personas y las nuevas generaciones, pues los chicos que ya, los niños que nacen en esta época y que suben al coche, y que tienen coche para empezar, ¿no? Pero digamos, pues la tecnología ya existe. Entonces está integrada ya en las nuevas generaciones y se normaliza de una forma pues muy acelerada, ¿no? Y este tipo de cosas y la perspectiva que se puede pensar de cómo se pueden utilizar estas nuevas herramientas es lo que hizo, es lo que alertó a todo el mundo, bueno, a los científicos y a Elon Musk y a estas personas en detener un poco este desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de los posibles peligros que puede haber con esta tecnología y bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y es que una de las primeras cosas que yo llegué a escuchar fueron estos escenarios distópicos, ¿no? Que llaman mucho la atención. Decir que las máquinas iban a tomar el control y estas escenas de Terminator y empezaron a ser muy virales, muy famosas. Referencias que hacían de estas pruebas que se habían hecho con robots también que manejaban esa inteligencia artificial y que se habían vuelto racistas, ¿no? Que habían hecho algunas afirmaciones de que iban a acabar con la humanidad porque era un virus y afectaba al planeta y cosas así. Y entonces era lo que había desatado un poco esta cuestión como emergente, ¿no? Pero más bien es como para llamar la atención. En primer lugar, a mí me hizo reflexionar y recordar cómo los medios de comunicación pues siempre tratan o manejan el sensacionalismo. Obviamente no todos, ¿no? Pero el sensacionalismo impacta. Y a final de cuentas, porque ahora sabemos que los medios de comunicación están controlados por muchos intereses, pues lo que se busca es llamar la atención de una manera determinada, ¿no? En términos muy generales. Entonces, ahí, antes de haberme ido con la finta de que el mundo se iba a acabar, inmediatamente yo metí el freno de mano y dije, a ver, espérate, ¿de qué están hablando, no? Vamos a ver realmente qué posibilidades hay de que eso suceda y vamos a ver bien de qué se trata, ¿no? Entonces precisamente por eso quisimos tocar este tema, porque por un lado nos emociona mucho. Vamos a ver también cuáles son las ventajas de esta tecnología, lo que se puede hacer de forma positiva, pero pues se concentraron los medios de comunicación y la gente y la atención, se concentraron en lo negativo, que es lo que vende, lo que llama la atención. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí. Escuché eso del mundo distópico y también había escuchado escuché que iban a perder muchísimos empleos, que los robots van a tomar el lugar de los humanos en los empleos y que van a dejar que los humanos ya no trabajen y va a ser un caos. Y bueno, ahí también luego se prendieron los focos. Dije, bueno, a ver, eso ya había pasado también hacía muchos años cuando inventaron las calculadoras y pensaron que la gente ya no iba a pensar y que ya no iba a haber gente que sumara y que ya no iba a utilizar las matemáticas para nada. Y luego también cuando aparecieron las computadoras, incluso cuando apareció la producción en serie de Ford, también se pensaba que la gente iba a ser obsoleta, ¿no? En un momento, porque las máquinas iban a llegar a construir los autos de forma automática y estaban en contra de la automatización. Incluso hubo movimientos muy importantes en Reino Unido, ¿se acuerdan? Eso ya lo habíamos visto también en algún momento en alguna clase. Los movimientos del ludismo y cuando se estaban reivindicando también los movimientos sindicales, que se estaban conformando los sindicatos que protegían los derechos de los trabajadores, que tampoco existían los derechos, ¿no? O sea, todo fue evolucionando de la mano, pero se tenía ese miedo desde entonces, ¿no? El miedo de la tecnología. Entonces, eso ya no es nuevo, ya se había pensado que la tecnología nos iba a rebasar. Y bueno,
no nos ha rebasado todavía. Evidentemente, pues hay una reducción de algunas personas en las fábricas, etcétera, pero, pero no se ha erradicado por completo, ¿no? La necesidad de tener humanos que trabajen, ¿no? Digo, sería un mundo ideal, ¿no? O sea, y no hay que irnos tan al futuro, o sea, pensando que eso va a ser inmediato, ¿no? Porque todavía hay un proceso muy largo para que eso suceda, ¿no? Entonces, primero eso, pues tampoco tiene muchos argumentos, porque la tecnología va avanzando y el ser humano pues se va adaptando, ¿no? Y hay muchos ejemplos de lo mismo, ¿no? También cuando había internet, dijeron que ya no iban a publicar libros, que ya se había acabado el mundo editorial, y bueno, evidentemente hubo cambios importantes, incluso hubo quiebras de muchos editoriales o de algunas editoriales que se dedicaban específicamente a los libros publicados, pero nos obligó a los demás a que evolucionaran y buscaran una alternativa para mantenerse en el mercado, ¿no? En ese sentido. Y pues los que quedaron fueron los que se adaptaron, ¿no? Igualmente, pues muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos. La gente no deja de leer, no se dejan de publicar libros, obviamente se tiene acceso mucho más fácil que antes, pero eso no termina con lo que, con las formas, ¿no? Entonces, todo va evolucionando, ¿no? Ya no hay máquinas de escribir, pero bueno, ya hay computadoras y en el futuro no muy cercano es muy probable que ya no sea tan necesario imprimir cosas, ¿no? Entonces, eso me parece muy alarmista, ¿no? El pensar que va a haber una pérdida masiva de trabajos, etcétera. Y bueno, esa era una de las cosas que decía, ¿no? Bueno, de estos peligros, también me acordé de la película de Odisea en el espacio, la película de Kubrick, en donde al final la computadora, bueno, no se las voy a spoilear, pero véanla, si no la han visto tienen que ver esa película, es básica, ¿no? Para los que estamos, los cinéfilos. Y los que no, de todas maneras, pues es icónica esa película. Y al final, bueno, no al final, no les quiero contar así el final, pero la computadora trata de eliminar a los pasajeros de la nave porque los considera un peligro para sí misma, ¿no? Porque sabe que la quieren desconectar. Bueno, tienen que ver la película para conocer un poco el antecedente, pero tiene una misión la película, digo, la nave tiene una misión, tienen que hacer algo y para hacer ese algo peligra la vida humana, entonces de los que están ahí habitando, entonces ellos deciden regresar y la máquina tiene instrucciones de seguir con la orden de la misión hasta las últimas consecuencias, incluso si no hay vida humana, ¿no? O sea, eliminando cualquier amenaza que impida que se realice la misión, y en este caso las personas que están viviendo ahí, bueno, los que están en la nave, son los que se están entorpeciendo el realizar la función por la que fueron al espacio, ¿no? Entonces, la misma nave trata de matar a los tripulantes de la nave. Y bueno, eso es una visión así muy oscura, ¿no? De lo que podría pasar con las máquinas en algún momento que tomaran el control y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que dejando al lado este extremo distópico del que se habló mucho, hay otros errores que también pues, es importante señalarlos. Hay varias cosas que de forma negativa sí pueden impactar negativamente, decimos, ¿no? O sea, en las personas. Y es, por ejemplo, esta creación de las imágenes, lo primero que se nos viene a la mente es que la reproducción de imágenes tan reales, tan fieles de las personas, pues puede llegar más allá de lo chusco pues de ponerse a uno mismo bailando en un video, ¿no? Ponerse un cuerpo ahí más musculoso y verse a sí mismo con un traje de lo que quiera, ¿no? Y de ver a personajes famosos también en videos compartiendo el cumpleaños, o sea, instalándolos así en la edición y que se vean reales. Bueno, ahorita hay pues las imágenes que aparecen, pues sí se ven muy reales, pero sí se alcanza a ver que son falsas, ¿no? Seguramente también vieron estas imágenes donde sale el Papa,
bueno, antes de ellas, una que me impactó mucho y que, bueno, o sea, me dejé llevar por la emoción y ya a los segundos dije esto es falso, fue una en donde vi a Vladimir Putin arrodillado ante Xi Jinping de China. Había hecho un viaje y entonces apareció esa foto y yo la vi y me impactó porque dije, a ver, ¿qué es esto, no? Y de inmediato dije, no, esto no puede ser posible. Y era una foto en la que estaba Vladimir Putin arrodillado, tomando de las manos a Xi Jinping, haciéndole una reverencia. Y esto, bueno, imagínense lo que puede implicar, ¿no? Para la percepción de la gente que no conozca esta tecnología o que se deje llevar, pues por la tecnología, ¿no? Por la imagen como tal. Entonces, todavía hay muchos errores. En esa foto en particular se veía una persona que estaba atrás que tenía como 8 dedos en la mano, tenía como 12 dedos en la otra. Y luego la sombra, unos tipos de sombra no coincidían, etcétera. No había muchos errores, pero pues muy reales, ¿no? Y por lo menos uno se lleva la finta en un principio. Luego había otra, la del Papa, seguramente también la vieron, una donde está el Papa con una chamarra muy rapera y con unos tenis y así o sea, todo raro, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes pues pueden ser peligrosas en el sentido de que pueden difamar a, a personas o pueden suplantar identidades en algún momento cuando la tecnología pues vaya perfeccionando esas imágenes, ¿no? Y que llegue un momento en el que uno ya no pueda determinar qué es real y qué no. Entonces, en ese momento pues estaríamos corriendo un riesgo de que cualquier persona podría pues hacer lo que fuera, ¿no? O sea, para bulear a la gente. O sea, yo podría subir un video de una persona haciendo algo que pateando un perro, ¿no? Por ejemplo. Y voy a generar que la gente odie a esa persona. Podría yo manipular las acciones de ciertas personas y muchas, o sea, ven la foto de la persona. Imagínense que vean un video, ¿no? Bien hecho, bien con alta definición, donde se ve que estás pateando al perro y que le estás prendiendo fuego. Pues eso encoleriza a la gente, ¿no? O un video, veía un ejemplo en internet que decían que podían hacer un video en el futuro en donde apareciera que hay una masacre de musulmanes, por ejemplo, en una región donde hay mayoría hindú, en India, por ejemplo, ¿no? O sea, y entonces que se viera que hay una masacre, un genocidio, y lo que despertaría, ¿no? Como consecuencia, pues la gente estaría enardecida y sin preguntar, llegarían a linchar, ¿no? A los opuestos, ¿no? Entonces es muy peligroso porque pues la gente hace cosas muy raras, ¿no? Y muy negativas. Y puede perjudicar de forma muy radical el comportamiento de las personas, ¿no? Eso en cuanto a los videos o en cuanto a las imágenes. Otra cosa que puede pasar es la falsificación de identidades. Pues las identidades que se registran ya con el reconocimiento de los rostros, pues de igual manera pueden uno pues pasar los filtros de seguridad si uno tiene una imagen en movimiento, en tercera dimensión, o sea, con inteligencia artificial que pueda realmente pasar desapercibida, ¿no? O sea, que es una inteligencia artificial y poder abrir cuentas de banco, cuentas de cosas, ¿no? Accesos personales. Es otro peligro también muy importante y es uno de los más pues peligrosos, ¿no? Porque es el fraude bancario y el fraude por internet es uno de los más comunes actualmente. Otra cosa que también se puede hacer con esto, más allá de como decíamos, de los videos, es el preguntar, por ejemplo, en el chat GPT, 3, 4, el que sea, poder preguntar, ¿cómo construyo una bomba con artículos que pueda conseguir en el mercado? Y entonces le da el resultado, ya tiene el acceso a una bomba. ¿Cuánta gente no puede tener acceso a información haciendo las preguntas incorrectas? Y entonces se volvería una cosa muy insegura, ¿no? O sea, aunque ya existe en Internet, obviamente, pues la información, de lo que estamos hablando aquí es que estas inteligencias artificiales van a reducir el trabajo de búsqueda, ¿no? O sea, uno puede buscar, sí, cómo hacer una bomba y a lo mejor está rastreado, ciertas palabras, ¿no? En la red están rastreadas para ver o sea, bueno, para ver quién buscó información al respecto, ¿no? Y tener una base de datos. Los gobiernos tienen bases de datos
en las que podrían investigar algún sospechoso de alguna cosa, ¿no? O sea, también todo ese control que se tiene de las identidades, pues es una lucha que se ha tenido desde ya también varias décadas, porque a medida que se digitaliza el mundo, pues quien controla toda esa información, pues es quien controla el mundo, ¿no? Al final de cuentas. Tener una base de datos de todo el mundo y conocer, más allá de los datos básicos, conocer gustos, conocer a lo mejor hasta una línea de tiempo de las personas, pues eso qué tanto poder no le da a quien tenga esa información, ¿no? Entonces, pues todos estos peligros del acceso a la información, pues son unas de las cosas que son futuros, posibles peligros, ¿no? Para el futuro. Además de los ataques cibernéticos, que pues, siempre puede haber hackers y llegar a la información de las bases de datos de los gobiernos, por ejemplo, como se ha visto cuando hay artículos o documentos clasificados por el gobierno que por seguridad nacional están ocultos o están censurados y se comparten, ¿no? Y bueno, ya hemos visto varios ejemplos al respecto. Julian Assange sigue en la cárcel por esta cuestión. Y bueno, así en primera instancia, los peligros con respecto a esta tecnología. Perdón, le pegué el micrófono. Estos peligros de esta tecnología tienen que ver con que no hay legislación que pueda prever que se hagan cosas para poder determinar pues el control final, ¿no? O sea, existe la posibilidad de hacer muchas cosas y todavía no hay una legislación que regule el uso o que pueda, por ejemplo, determinar un estándar de, digamos, de certificación criptográfica, digamos, ¿no? Para poder autenticar cualquier imagen, o sea, para poder determinar que ciertas características criptográficas son reales y cuáles son irreales, ¿no? Para poder tener un estándar y decir, bueno, a ver, estas imágenes sí se ven muy bien, pero por ley, digamos, tienen que aparecer que se diga que son hechas por inteligencia artificial y que no son reales, ¿no? O sea, alguna legislación que pueda filtrar ese tipo de cosas es importante que exista, y el problema es que ahorita tampoco existe, ¿no? Filtros de información clasificada también, etcétera. O sea, es como cuando sucedió con Internet. Apareció la tecnología y no había legislación para Internet, entonces se podían piratear cosas en un principio, se podían compartir archivos, se podía tener, no sé, muchas cosas prohibidas que después se fueron regulando y que ya después la misma tecnología fue permitiendo regularlo, ¿no? En el futuro. Entonces es lo mismo que pasa con la inteligencia artificial, va tan rápido y no se puede controlar de forma tan inmediata que uno de los peligros es precisamente que se salga de las manos. Hay muchas cosas positivas. Obviamente la mayoría de cosas son positivas con respecto a este cambio de tecnología o esta evolución de la tecnología. Y entre ellas tiene que ver la educación, ¿no? La educación es un punto muy importante que igualmente se habían estado hablando en estos debates acerca de que los alumnos pues ya no iban a saber nada, ¿no? Se habló mucho de la estupidización de las nuevas generaciones o de la humanidad en general en estas nuevas generaciones, en estas últimas años, debido precisamente a las tecnologías que distraen, ¿no? Distraen la atención de las personas y nos llevan a utilizar nuestra capacidad mental al mínimo posible, ¿no? Porque ya todo está automatizado. Y pues sí es una posibilidad porque precisamente uno tiende a hacer las cosas más fáciles. Por eso es que es importante educar con respecto a lo que significa toda esta tecnología, la inteligencia artificial, el acceso a la información y tener una educación importante
pues, que pueda darnos un cierto nivel de conciencia de las herramientas que existen en el presente y de cómo utilizarlas para poder eso, ¿no? Para poderlas, perdón, para poderlas utilizar en nuestro favor y no dejarnos llevar por la utilización misma de estas herramientas y perdernos pues en lo banal, ¿no? Entonces, se había hablado de qué manera vamos a calificar ahora a los alumnos. Si el alumno te puede mandar un ensayo escrito por inteligencia artificial y tú ni te das cuenta, ¿no? O puede el alumno, pues, toda la tarea solucionarla con inteligencia artificial. Y de qué manera vamos a evaluar eso, ¿no? Yo creo que independientemente pues, de las técnicas que puedan existir, va a tener que revolucionar o evolucionar esta parte de la calificación, de la evaluación de los alumnos. Y a lo mejor puede ser una más oral, más directa, para que el alumno pudiera demostrar su conocimiento, ¿no? Las formas tradicionales como los exámenes o los ensayos, pues a lo mejor pueden ser obsoletos, pero aquí lo importante, lo decíamos desde el principio, lo importante es la forma, es las preguntas, qué preguntas se hacen, porque uno tiene acceso a esta información de forma inmediata y uno pues se pregunta lo básico o se puede preguntar cosas que realmente estén importantes, ¿no? O sea, uno puede concentrarse en la investigación, por ejemplo, de la historia, en nuestro caso, en escritura internacional, y concentrarnos en la historia o partir precisamente de la historia de la línea de tiempo de cada alumno. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en clase, no? Ubicamos al alumno en su momento histórico, desde el momento de su nacimiento, las etapas que le ha tocado vivir a nivel psicológico, dependiendo de la edad que tenga, y a nivel de experiencias que son particulares, dependiendo también de su sociedad, de su familia, de sus costumbres, etcétera, y que lo han ido determinando como individuo, ¿no? Todos los elementos que le componen la identidad se observan a partir del nacimiento, de su perspectiva o de su realidad circundante, y es a partir de ahí que los alumnos hacen conexiones con la historia de su país y con la historia internacional, ¿no? Como lo platicábamos en los primeros podcasts, que yo les platicaba acerca de la desintegración de Yugoslavia y la forma en la que yo lo relacionaba en el momento en el que lo escuchaba, cuando yo tenía como 8 o 9 años y escuchaba las noticias de Yugoslavia, y eso quedó incrustado, ¿no? Vinculado mis 9 años, mis 8 años con el conflicto en Yugoslavia. Y entonces entender el conflicto en Yugoslavia me ayudó a entender también muchas cosas de mi pasado. Y entonces mi historia personal, la historia que nosotros le decimos, la historia del nombre propio, queda vinculada con la historia internacional o con la historia nacional. Y de esa manera partimos para poder hacer otras conexiones con otras historias y entonces poder aprender la historia realmente, ¿no? Y construir una historia propia a partir de la historia propia de cada quien, del nombre propio de cada quien, y una historia que le dé sentido a cada quien, ¿no? Entonces a lo mejor uno ya se va a perfilar o a encaminar a que su historia le explique ciertas situaciones que sucedieron en su infancia, en su juventud, situaciones a nivel político que a lo mejor le impactaron, a lo mejor vivió una marcha, una manifestación muy importante, y el saber de qué fue esa marcha en ese momento, quién se estaba manifestando en contra de quién, le va a permitir hacer una conexión muy real con su vida propia, ¿no? Con el recuerdo vívido de haber caminado entre la multitud, haber escuchado a la gente, haber visto a lo mejor a los policías, haber, no sé, toda la experiencia, ¿no? Queda mucho más vinculada de forma estrecha. Y entonces, como decíamos, a partir de ahí, a lo mejor al alumno le gusta mucho una pintura de Frida Kahlo. y al estudiar la historia de Frida Kahlo en el año en el que nació Frida Kahlo y ver su evolución, y a lo mejor entender también la relación con Diego Rivera y la relación que tenían con el socialismo y Trotsky, y entonces empieza a abrirse la historia que le importa a esta persona, ¿no? Que le da sentido. A otro alumno podrá no darle tanto sentido Frida Kahlo, ¿no? Porque ahora tiene otras experiencias.
Pero al alumno que le gusta las pinturas de Frida Kahlo y que ya conoce la historia de Frida Kahlo y que sabe de Trotsky, de la relación, y que cuando vino Trotsky ya se conecta también con la cuestión de la Revolución Rusa, y entonces aprende por qué la Revolución Rusa se dio, cuáles eran los elementos, y entonces conoce también a otros personajes como Stalin, como Carlos Marx también, conoce el marxismo, conoce a Mao. Es decir, cada persona puede construir una historia propia que le dé propio sentido y utilizarla como eje para que en un futuro pueda incorporarle más información, ¿no? Y esta forma de estudiar historia tan personalizada, una forma de educación tan personalizada como en este ejemplo, es una cuestión muy positiva que realmente puede permitir que la gente sepa algo más de lo que sabe ahora, ¿no? Que podamos realmente entender que algunos hechos políticos del pasado desembocan en este presente y que al final de cuentas, como lo hemos platicado también nosotros en Escritorio Internacional, es llegar al punto de hoy, de este momento presente, justo el día de hoy, para tomar acción, ¿no? El día de hoy es el único momento en el que podemos hacer algo y el concentrarnos nuestra energía en este presente, pues nos permite realmente transformarnos y transformar un poco el medio, ¿no? Esto, bueno, esto siendo también muy, muy optimista con respecto a la educación, ¿no? Porque lo quería contrapuntear con lo que estábamos diciendo de que los alumnos pueden volverse obsoletos y realmente nada más copiar y pegar. También se pensó eso cuando salió Internet, ¿no? Y también se hizo mucho. También se copiaba y se pegaba y se imprimía y se entregaban los trabajos así. Y eso le tocó a mi generación, por ejemplo. Y había unos que incluso copiaban y pegaban sin fijarse en nada y llegaban a copiar incluso también pues todas las instrucciones que venían de Internet, ¿no? La página de Internet, por ejemplo, o cosas así que eran muy obvias que había sido un copy-paste. Y bueno, también en su momento se pensó que pues la gente los estudiantes ya no iban a pensar, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? El aprendizaje automático pues es una posibilidad con esta cuestión de la inteligencia artificial. Y bueno, esos son los puntos, digamos, importantes que se manejaron con respecto a tanto al futuro distópico como a las posibilidades de, de creatividad de los alumnos del futuro o las posibilidades de educación del futuro, ¿no? Ya para ir terminando, les voy a leer cuál es la opinión de Noam Chomsky sobre la inteligencia artificial y posteriormente les doy mi conclusión ya para irnos. Bueno, Noam Chomsky escribió en el New York Times, junto con otros científicos, escribió un artículo con su idea, con su opinión acerca de la inteligencia artificial. Y bueno, él siendo un lingüista y habiendo estudiado todas estas formas en las que se presenta el lenguaje, o cómo se desarrolla el lenguaje, cómo se ha desarrollado en el ser humano a lo largo del tiempo, él dijo varias cosas, ¿no? Vamos a citar algunas. En primer lugar, dice que la inteligencia artificial realmente no es inteligente en sí, ¿no? La inteligencia viene, según Chomsky, desde nosotros, desde niños, con muy poca información, podemos funcionar y crear más información mediante precisamente inferencias e investigaciones de la realidad, y creando al mismo tiempo o buscando crear explicaciones, el por qué suceden las cosas, ¿no? Entonces, no nada más desde niño nos movemos de forma binaria, sí o no, con respecto a las instrucciones o a las cosas que hay fuera, ¿no? Por ejemplo, un niño toca un enchufe de contacto de luz y le da toques y siente dolor y se aleja. Y una máquina podría hacer lo mismo y aprender de esa experiencia y no volverse a acercar. El niño va a preguntarse por qué le dio toques. O sea, a lo mejor no hace una conjetura tan racional en ese momento, pero en algún momento va a volver a indagar, va a estar curioso al respecto y a lo mejor pues le va a tener miedo, pero va a observar o va a tratar de
se pregunta, ¿no? De forma natural. Y dice que eso es parte de la naturaleza de la inteligencia en los seres humanos y que pues en las máquinas únicamente buscarían inferir correlaciones brutas, ¿no? O sea, binarias, o sí o no. Voy a citar, esta gramática puede entenderse, o sea, me refiero a la de la inteligencia artificial, puede entenderse como una expresión del sistema operativo innato genéticamente instalado en el ser humano, que dota a los seres humanos de la capacidad de generar frases complejas y largos trenes de pensamiento. Es completamente distinto al de un programa de aprendizaje automático, ¿no? Entonces la inteligencia, lo que dice aquí Chomsky, es que pues, va a generar más formas de pensamiento, más interpretaciones, más preguntas, que simplemente aprender lo que es o lo que no es de forma automática, ¿no? Bajo esta línea de pensamiento, sostiene que las máquinas no son realmente inteligentes, como decíamos, ¿no? Porque no tienen la capacidad crítica. Ahí es donde radica la inteligencia, en la capacidad crítica, que evidentemente se desarrolla a lo largo del tiempo, ¿no? Se puede describir y predecir lo que es y lo que fue y lo que será por parte de las inteligencias artificiales, pero estas inteligencias artificiales no van a ser capaces de explicar lo que no es y lo que no podría ser y por qué no podría serlo, ¿no? Es decir, su limitación queda en el punto material, pero la inteligencia no le va a permitir crear conceptos abstractos y preguntarse cuestiones filosóficas. Y bueno, una explicación, otra explicación dice que la inteligencia artificial solo se dedica a hacer descripciones y predicciones y conjeturas con respecto a la información que pueda ir obteniendo pues del exterior, ¿no? Y conforme más información vaya obteniendo, sus respuestas pueden ser más precisas, pero pues que está muy lejos realmente de poder tener una autonomía de pensamiento inteligente estas inteligencias artificiales, ¿no? Bueno, hacen algunas referencias acerca de lo que es pensar, pero en general Chomsky desestima mucho la posibilidad de que las inteligencias artificiales cobren vida, ¿no? O sea, tan catastrofistas como nos las han presentado en algunos medios de comunicación. Y pues ahí en eso radica su opinión. Bueno, pues como conclusión, yo lo que les quería comentar desde el principio era que cuando estudiamos la posmodernidad, hago la referencia de que es una época que es tan coyuntural como la época de la modernidad en su momento, ¿no? En 1500, en 1400, que comenzaba poco a poco estos movimientos modernos de pensamiento liberal, etcétera, etcétera. Y que a final de cuentas, después de varios años, casi de 100, de 200 años, se vieron ya en la perspectiva alejada como realmente una etapa, una edad que había terminado. Había un antes y había un después de estos pensamientos. Y como decíamos hace rato, también había un después de esta tecnología, ¿no? Porque la tecnología, y lo hemos dicho desde el principio, pues es la realidad material que nos impulsa y que nos dirige hacia la realidad en el futuro, ¿no? O sea, con base a lo que se está haciendo ahorita, se está construyendo el cimiento para lo que sigue. Entonces, las formas de cómo la tecnología se ha desarrollado han cambiado totalmente la estructura de la sociedad, han cambiado los comportamientos, las formas de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? La diplomacia, la política, todo se ha cambiado o se ha adaptado a partir de la tecnología y bueno, es una época muy importante, ¿no? Entonces, actualmente la posmodernidad es eso también y es una etapa mucho más rápida
que como se presentaban los cambios en esta época de la modernidad, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de cuando rebota una pelota, avientan una pelotita de ping-pong y primero da un rebote largo y luego cae a la mesa y vuelve a tener otro rebote, ya con menos impulso, y después rebota más rápido y más rápido y más rápido y luego rebota muchísimo hasta que pues ya se queda en el piso, ¿no? Y eso es lo que está pasando con respecto a los cambios que hay en la humanidad. Tenemos cambios exponenciales cada vez más rápidos que están cambiando la realidad antes de que nos demos cuenta de que están cambiando la realidad, ¿no? Lo que decíamos hace rato, no hay legislación para las inteligencias artificiales, como no lo había para la Internet, porque son cambios muy rápidos y apenas surgen cuando ya se tienen que reglamentar ciertas cosas para poderlos explotar o para poderlos utilizar de mejor manera, etcétera, ¿no? O sea, va mucho más rápida la tecnología que la forma en la que nosotros podemos asumirla. Entonces, bueno, es importante que estemos preparados, que estemos conscientes de que eso sucede en esta época, ¿no? Nos tocó vivir en esta época de la posmodernidad y es muy interesante porque todo va a cambiar, ¿no? Todo va a cambiar en muy poco tiempo. Las nuevas generaciones van a ver cambios impresionantes en 50 años que muchas veces ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Entonces es una época muy interesante, muy emocionante, porque todo cambia, como les digo, día a día. Y entonces lo importante aquí es adaptarnos a estos cambios, tener la conciencia de que todo cambia, de que es parte de la naturaleza, de la realidad, de la vida misma. Todo cambia, tenemos que adaptarnos a esas circunstancias y utilizarlas inteligentemente, ¿no? Mucha gente se queja, y con razón, ¿no? Pero bueno, se quejan de cómo nos espía Google y cómo nos espía Facebook y cómo hablamos acerca de un viaje y solo estamos platicando acerca de un viaje y luego ya nos llegan comerciales de descuentos de avión, descuentos de hoteles y bueno, pues nos están espiando, ¿no? De alguna manera. Entonces hay muchos que dicen, uy, qué miedo, nos tienen controlados. Pero bueno, mientras no sean unos terroristas buscados por el gobierno, de los más importantes, de los más buscados por el gobierno, pues realmente no tenemos por qué preocuparnos, ¿no? Obviamente sí hay un control por parte del gobierno y si lo vemos desde el lado del estatismo, o sea, si lo vemos desde el lado del país, o sea, del gobierno, el gobierno requiere tener pues formas de control de la población para garantizar la seguridad y la estabilidad, ¿no? Pero bueno, digamos que pues mientras no seamos terroristas no vamos a tener problema, ¿no? Y más bien habría que utilizar esa tecnología a nuestro favor, ¿no? Y realmente concentrarnos, o sea, concentrar, digamos, nuestras búsquedas, nuestros gustos, ¿no? En Internet, en cosas que sean realmente productivas y que nos describan de una mejor manera nuestros intereses, ¿no? Y entonces utilizar la tecnología para acceder a información que nos sea de utilidad, ¿no? Y si están especializando, no sé, en música de violín, por ejemplo, pues tener siempre la información de violín y de los compositores y quiénes son los compositores más importantes en México y en Perú y en Colombia y en el extranjero, en otro continente. Conocer la música de diferentes países, etcétera, ¿no? Especializarse en esa información, tener acceso a esa información y volverse un experto, ¿no? Eso es algo que la tecnología nos puede ayudar hoy para poder tener un valor mucho más grande, ¿no? Con respecto a nuestras profesiones o a nuestros temas de investigación o a nuestras especialidades, sean las que sean, ¿no? Puse el ejemplo de la música, pero pues puede ser obviamente lo que sea. Entonces creo que es muy importante eso, ¿no? Tener la conciencia de que hay que adaptarse y que hay que ser más inteligente que el flujo que nos lleva, sobre todo bajo este esquema capitalista de consumo. Acuérdense que pues esa es la primicia, ¿no? Vender y que la gente consuma. Entonces, en la medida en la que uno no se deje llevar por esas pues, circunstancias que a veces ya son hasta prácticamente invisibles, pues uno puede acceder
a esa información, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que a mí me parece maravillosa es que hay inteligencia artificial que permite, por ejemplo, hacer el cambio, que también ya existía, ¿no? Pero que ahorita ya es mucho más fácil hacer el cambio del texto al audio. Entonces, yo me emocioné muchísimo porque dije, ¿cuántos libros que no he leído voy a poder escuchar en mis ratos libres y voy a poder aprovechar? Así es como haber ensamblado perfectamente un Tetris, ¿no? Tengo tiempo libre y ya tengo una gran lista de libros que siempre quise leer y que dije, cuando tenga tiempo, pues no voy a tener tiempo, pero voy a tener el audio. Entonces, cuando esté en el auto, cuando esté transportándome de un lugar a otro, cuando tenga tiempo libre, ahí lo tengo en mi teléfono y puedo ir avanzando, ¿no? O sea, eso me parece maravilloso. Y eso es un punto que puede, inclusive, si lo ocupamos de forma positiva, hacernos más inteligentes, ¿no? En lugar de hacernos más estúpidos, como decimos al principio. Y bueno, entonces yo lo que les recomiendo, como les digo, es tener conciencia y hacer las preguntas correctas, ¿no? En el momento de utilizar la inteligencia artificial. Y bueno, ser optimistas, ¿no? En ese sentido, no va a haber un caos informático próximamente. Pero pues hay que estar atento porque esta tecnología no se va a detener, o sea, ya no hay un punto de regreso. Eso también siempre hay que tenerlo claro, ¿no? Aunque pueda haber una restricción o puedan detener el desarrollo. Ahorita, por ejemplo, yo estuve buscando poder entrar a la aplicación y no se puede porque está sobresaturada. Hubo también una cuestión en Italia en la que se dieron cuenta de que había un punto en el que podían algunos hackers entrar a obtener la información de los usuarios por medio de un hackeo. Y entonces también por eso decidieron detener ahorita las suscripciones para poder entrar a la página o hacerse suscriptor de la página y utilizar la inteligencia artificial del chat GPT-3. Y entonces, a pesar de que hubiera esos frenos o esas restricciones, esas pausas, no va a haber un punto de regreso. O sea, ya no va a regresar la tecnología a la parte, a lo antiguo, ¿no? Entonces, hay que asumirlo y más bien, asumir la tecnología y utilizarla a nuestro beneficio, ¿no? Como decía, ser más inteligentes, no dejarnos llevar por la inmediatez y por los medios que también pues, buscan crear caos y buscan generar ventas, ¿no? Y bueno, ya veremos qué es lo que nos depara el futuro en unos años, mucho menos años que antes. En unos 2 o 5 años va a haber... estamos viviendo en esta revolución tecnológica exponencial, ¿no? Entonces, pues va a haber cambios en todo momento y bueno, vamos a estarlos analizando por acá, por escritor internacional y bueno, por el chat, por el podcast también, ¿no? En fin, bueno, esto fue un poco de lo que estudiamos, de lo que leímos sobre la inteligencia artificial en esta semana. Y bueno, ustedes les pido que me digan sus opiniones, sus comentarios ahí en la caja de comentarios, donde se pueda escribir comentarios, dependiendo de la plataforma en la que estén escuchando. Y que si tienen alguna sugerencia sobre los temas que vayamos a tratar en el futuro, pues nos lo hagan saber para poder ir encaminando este espacio de postclase en algo que les resulte productivo, ¿no? Próximamente vamos a estar hablando acerca de China, acerca de la guerra en Ucrania con Rusia. De hecho, les adelanto, vamos a subir una serie de videos pues utilizando las herramientas de escritor internacional para explicar toda la guerra, ¿no? Desde el principio y poder entender más o menos cómo ha sido la alianza entre los ucranianos y los rusos a lo largo del tiempo y por qué se están disputando territorio. Y bueno, vamos a explicar bien la guerra paso a paso en varios videos. Y luego vamos a venir aquí a comentarla de forma pues más chévere, decíamos, ¿no? Más relajada. Y pues si tienen algunas preguntas específicas, pues háganlas. Y vamos a tratar de contestarlas en su momento, ¿no? Bueno, les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá. Si es que llegaron hasta acá. Y bueno, yo, como ustedes saben, nos escucharemos en el futuro.